Señor, por este privilegio de poder llamarnos sus hijos. Señor, le pedimos que en esta tarde ese mismo Espíritu que nos llevó a los pies de su Hijo Jesucristo nos ilumine en esta tarde-noche para aprender acerca de este tema tan importante, lo cual es el llamamiento eficaz, que como ya mencionamos, van junto a la mano con predestinación y elección. Le pido, Señor, que podamos comprenderlo y, Señor, enseñarle a otros creyentes también lo que estamos aprendiendo por medio de su bendita palabra. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces nos vamos a ir lento. Seguramente no tan lento como quiere el hermano Víctor, pero nos vamos a ir lento. Primero, a aquellos a quienes Dios, número 1, hasta ahí. A aquellos a quienes Dios. Esto tiene que ver, o esto significa que es Dios quien tiene la voluntad para llamar a aquellos quienes han sido predestinados para ser hechos sus hijos. Depende de Dios, no depende del hombre. El llamamiento, a quien Dios llama, depende enteramente de Dios. Dios mismo dijo: mía es la salvación. No tiene parte el hombre más que creer. ¿Entendemos eso? Pero para que el hombre crea, eso también es obra de Dios. A aquellos a quienes Dios, no es a todos, es a quienes Él quiere llamar eficazmente. Otra vez, Dios no vino para llamar a la salvación a todos. Vino Dios a llamar a la salvación a muchos. Marcos 10:45 dice eso. Si Cristo Jesús hubiera venido para que todos fuesen, entonces no existiría un infierno. No habría necesidad de un infierno. Pero Dios llama a quien Él quiere. Vamos a verlo. Dice el número 1 y el clásico, Romanos 8. Ese lo conocemos muy bien, o espero que ustedes lo conozcan. Si no lo conocen, le recomiendo que incluso se lo aprendan de memoria. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 29. Bueno, 28 y 29 son los que vienen ahí. Vamos a leerlos, nada más esos. Y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no todas las cosas le ayudan a bien a todas las personas. Todas las cosas le ayudan a bien a todos aquellos que han sido llamados. Y no significa que te va a ir bien en absolutamente todo, no hay esa garantía. Pero que Dios va a hacer en tu vida obra de beneficio espiritual a tu vida, y que el beneficiario son aquellos que han sido llamados, únicamente los llamados, y no es para todos. Entonces eso depende de Dios. Y versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, predestinación, llamamiento, elección vienen de la mano. Obviamente aquí podemos ver el llamamiento eficaz en el versículo 28, y en el versículo 29 tenemos ya la cuestión de la predestinación mencionada ahí. Entonces, cuando hablamos de llamamiento, predestinación siempre está cerca, o elección. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la segunda parte de nuestro documento dice: ha predestinado para vida. Obviamente, si ustedes notan en el documento, viene el mismo versículo que acabamos de leer, Romanos 8, 29.
pero también incluye el 30. Entonces vamos a leer el 30 ya que estamos ahí. Romanos 8 y versículo 30. Bueno, vamos a leer 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Estamos hablando del llamamiento eficaz. Y como ustedes pueden notar, hace la palabra de Dios hace distinción. A los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, una cosa es predestinación, otra cosa es llamamiento. Eres predestinado primeramente, pero cuando es el tiempo específico de Dios para que tú seas salvo, en ese tiempo exacto y preciso de Dios es que Él te va a iluminar por medio de su Espíritu Santo. Me estoy adelantando mucho, porque vamos a ver sus puntos más adelante. Pero ese es el punto es que es por el tiempo de Dios, bajo el tiempo de Dios. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, pero su llamamiento es bajo el tiempo de Dios. Ahora, quiero que noten algo. Esto no tiene nada que ver con esto, pero sí quiero hacer esta mención. Posiblemente usted no crea igual que yo en esto que les voy a decir ahorita, y está perfectamente bien. Usted no tiene por qué creer como yo en lo que le voy a decir en este momento, pero es completamente irrelevante realmente al tema, pero es interesante, que eso es la preexistencia del alma. Preexistencia del alma. Ahora, si ustedes observan el versículo 5, no, 29, perdón, 29. Sí, 29. Ubiquen este de Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice algo muy interesante y no tiene necesariamente que ver con su omnisciencia. No tiene que ver necesariamente con su omnisciencia, pero muchas personas dicen que tiene que ver con su omnisciencia o su presciencia tocante a la salvación. Pero en lo personal yo no lo considero necesariamente así. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció. Es decir, que Dios previamente ya los conocía. Hay aquellos que creemos en la preexistencia del alma. Es decir, que el alma ya había sido creado por Dios desde antes. Y que estábamos con Dios antes de lo que venía siendo nuestro nacimiento. O sea, muchos piensan o consideran que el alma como tal es creada en el instante en que el niño es concebido y que en ese momento en que el niño es concebido, el alma es creada y está puesta en esa semillita, en ese bebé que va a llegar a desarrollarse. Entonces muchas personas consideran que el alma llega a ser una creación totalmente nueva con la concepción o cuando el esperma fecunda el óvulo, que en ese momento comienza o es hecha esa nueva alma. Pero los que creemos en la preexistencia del alma implica que el alma ya estaba con Dios previamente y que Él ya conocía el alma y que a la hora de que el espermatozoide fecunda el óvulo, Dios pone esa alma, ese espíritu, y lo pone dentro de ese individuo o ese bebé que llegará a ser un individuo X, ¿no? Entonces, muy poquitas personas ya creen en la preexistencia del alma. Somos contadas las personas que creemos en la preexistencia del alma, y este es uno de muchos versículos que utilizamos para hablar de eso. Pero vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Ya me borraron acá esto, acá está. Ok, entonces vamos a ver el de Romanos 9, 22 al 24. Ahí está la vuelta. Romanos 9, 22 a 24 en cuestión la predestinación. 22 a 24. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea, hay vasos preparados para destrucción, lo cual es muy interesante.
Es decir, que Dios ha preparado ciertas almas para ser destruidas y ciertas almas para ser salvas. Y ahí es donde muchas personas dicen, entonces Dios es injusto. Porque a Él ha predestinado unas para ser destruidas y otras para ser salvas. Ese es otro tema, pero vamos a continuar con nuestra lectura. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces tenemos ahí dos vasos de destrucción que estamos viendo ahí. Tenemos nosotros aquí en estos versículos de Romanos 9, 22 al 24 o 9, 22 al 23, tenemos en el versículo 22 aquellos vasos que son hechos para destrucción, para la honra y gloria de Dios, para manifestar la justicia de Dios. Pero en el versículo 23 vemos en la otra cara de la moneda, vemos aquellos que han sido predestinados o llamados para traerle honra y gloria. También para honra y gloria de Dios. Entonces, ya sea, ahora, algunas personas, esto ya lo hemos comentado años atrás en la iglesia, algunas personas lo llaman a predestinación negativa y predestinación positiva. ¿Sí? Los que son predestinados para vida es positivo. El negativo es los que son predestinados para muerte, para destrucción. ¿Okay? El asunto es que Dios no es injusto, la gente así lo ve, pero Dios no es injusto. Todo es por el amor a sí mismo, para la honra y gloria de su nombre. Y con aquellos que son preparados para condenación, hace que se manifieste el atributo de la justicia de Dios. Mientras que aquellos que son predestinados para vida eterna, estos manifiestan la justicia, la misericordia de Dios. Uno muestra su juicio y otro muestra su justificación. Uno muestra su ira y el otro muestra su amor absoluto. Entonces, cuando nosotros vemos predestinación negativa y predestinación positiva, en realidad ambos traen honra y gloria a Dios, porque ambos muestran o manifiestan los atributos de nuestro Señor Dios. También lo podemos ver en Judas 3. ¿Viene? No, a eso me refiero, faltan muchos versículos, pero si nosotros vamos a Judas capítulo 3, nosotros leemos algo muy interesante también, donde podemos ver una instancia de predestinación negativa. ¿Okay? No me gustan esos términos negativo y positivo realmente, porque para mí ambos son positivos, porque Dios es manifestado, sus atributos son manifestados. Entonces no me gusta realmente utilizar esos términos, pero así es como es más fácil explicarlo, no sé. Pero vamos a ver, Judas, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, apologética, versículo 4. Porque algunos hombres, pongan atención, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, es decir, desde antes de la fundación del mundo, habían sido destinados, es decir, predestinados, para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay aquellos que han sido desde antes destinados o predestinados para condenación. No podemos nosotros negarlo. Esto no significa que Dios es injusto. Al contrario, manifiesta su justicia. Okay. Vamos a continuar. Tenemos otro ahí, no sé si los vamos a ver todos. Alguien lea 1 Corintios 1. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 1, 26, 27 y 28. ¿Quién lo tiene? Sino que a lo necio del mundo
los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Okay, entonces, ¿quién escogió a quién? Él escogió a lo más vil del mundo para humillar a los sabios. Él escogió a lo más torpe, lo más vil, lo más inmundo. Es decir, sus escogidos somos de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y tenemos que entenderlo. Estoy ciertamente cansado de iglesias que se creen santurronas. Iglesias donde entran y todos se paran el cuello y mano, casi les puedes ver la areola. No, hombre, y se creen inmaculados. Espérame tantito. Tú eres tan vil como cualquier persona en la calle. No hay nada especial en ti. No hay nada en ti que pudo haber justificado tu salvación. Es por Cristo Jesús y únicamente por su misericordia que tú eres salvo, porque Él escogió a lo más vil del mundo. La elección fue suya, la elección no es nuestra. Él mismo dijo en la palabra de Dios: vosotros no me escogisteis a mí, yo los elegí a vosotros. Vamos a continuar. Bueno, de una vez. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿quién lo tiene? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendos versículos! Espero que hayan puesto atención a lo que dicen esos versículos. Él me eligió. Y luego dice, por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, a través de la palabra. Entonces es el Espíritu Santo que me trae a los pies de Cristo por medio del entendimiento del Evangelio, por medio de su palabra de Dios predicada. Y Él me lleva a sus pies. Pero es Dios que me eligió desde antes, dice el versículo. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, ya llevamos un montón de versículos que soportan la doctrina de la predestinación, la doctrina de elección, y todavía nos faltan un montón, la doctrina del llamamiento eficaz. Y aún así hay personas que, a pesar de que tú les das versículo tras versículo tras versículo en relación a estos temas, ellos dicen herejía. No lo creo. Yo decidí ser salvo, yo busqué a Dios, yo lo elegí a Él, Él no me eligió a mí. El cordero escogió al pastor, el pastor no escogió al cordero, a la oveja. ¿Cuándo has visto que a una oveja escoge cuál quiere que sea su pastor? El pastor escoge a cuál. Continuamos. Segunda de Timoteo 1:9, ¿quién lo tiene? Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean ese versículo, hermanos. Él me eligió no por algo que yo haya hecho, sino por su propósito. Para su propósito. Y nuevamente, ¿para qué su propósito? Para que Él sea manifestado y sus atributos sean manifestados.
que su persona sea vista por medio de aquel a quien Él ha elegido para ser hijo suyo. Vean todos estos versículos uno tras otro hablando de lo mismo. Y todavía hay personas que lo niegan hoy y dicen que esto es controversial. Yo no considero que es controversial. Si hay un versículo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hablando exactamente del mismo tema, de la elección, del llamamiento eficaz, de la predestinación, entonces ¿cómo puedo estar tan ciego para negarlo? Vamos a ver la tercera parte del documento. Ya ven, les dije que nos íbamos a ir bien lentos. 3. Llamar eficazmente. Eso es todo, llamar eficazmente por su palabra. Ahora, ¿qué significa eficaz? Es decir, se va a hacer, es un hecho. Es eficaz, es eficiente. Va a suceder porque su llamado no puede ser ignorado. A quien Él ha llamado, a Él lo ha predestinado. Y el que es predestinado y llamado no tiene opción más que decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor, yo creo en ti. Esto también es conocido con otro término que a muchos no les gusta escuchar, pero el término es gracia irresistible. Como tal, llamamiento eficaz implica gracia irresistible. Es decir, se me ha ofrecido un regalo y es imposible para mí resistir a ese regalo y yo digo gracias. Y me apropio del regalo que se me ha ofrecido y digo: gracias, Señor. No tengo opción más que brincar a la oportunidad y decir: Señor, tú eres mío y yo soy tuyo. Gracias por redimirme, por morir en la cruz. Ahora, muchas personas no aceptan, obviamente, gracia irresistible. Entonces, aquí los cristianos del año 1689 lo llamaron llamamiento eficaz, pero como tal es parte de gracia irresistible. No puedo resistirme. Y si tú te resistes a la palabra de Dios, al evangelio, cuando es predicada a ti, entonces ¿sabes qué? Una de dos: o no eres llamado a ser salvo y nunca lo vas a aceptar, o posiblemente sí eres llamado para ser salvo, pero no es el momento indicado de Dios para que tú lo seas. Entonces, por lo tanto, nunca descartamos a un individuo que rechaza la palabra de Dios cuando se le imparte. Nunca lo da, ya lo rechazó, ya, adiós. No le aviento mis perlas a los cerdos, adiós. Y ya no regresas, no. No descartes a un individuo cuando éste rechazó la palabra de Dios. Porque recuerden que tiene que ver bajo el tiempo de Dios. ¿Dónde está? Ah, me lo salté. ¿Por qué no me dicen? Van a ver, me lo salté. Es el de la donde dice: tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable. Entonces tiene que ver con el tiempo de Dios. Me salté, ya me iba a ir al siguiente, al llamar eficazmente. Pero nos regresamos al anterior. Entonces tiene bien en su tiempo señalado y aceptable. Entonces vamos a ver Juan 3.8. ¿Quién tiene Juan 3.8? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, yo no sé para dónde, yo no sé qué tiempo, yo no sé
Cuando simplemente el trabajo del Espíritu es bajo el tiempo del Espíritu. Ahora, creo que ese versículo está fuera de contexto, así como está escrito, pero ciertamente es el tiempo de Dios, bajo el cual una persona llega al conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Vamos a ver el siguiente, Efesios 1:11. ¿Quién tiene Efesios? En él, Sí. asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es, según el designio de su voluntad. Él predestina según el designio de su voluntad. Esto implica también el tiempo. Hay otros versículos más de acuerdo o más exactos con esta sección de que es bajo el tiempo de Dios, pero el documento no los tiene, lamentablemente. Entonces sí hay versículos apoyando eso, pero el documento como está pues no lo tiene. Ok, entonces llamar efectivamente o eficazmente. Vamos a leer nada más un par de versículos aquí. Ya lo expliqué, quería llegar al punto número 5, que es por su palabra, pero no vamos a llegar el día de hoy. Vamos a terminar ahí nada más con llamar eficazmente, que como lo mencioné tiene que ver con lo que se ha llamado en el pasado a gracia irresistible. Alguien lea por favor Mateo 22:14. Alguien más vea el de 1 Corintios 1, 23 y 24, por favor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces muchos llegan a escuchar la palabra, pero los que son predestinados realmente son pocos en comparación per cápita. Entonces estamos hablando de que Cristo no vino a salvar a todos, vino a salvar a muchos. ¿Okay? Otra vez. Vamos a ver el que sigue, 1 Corintios 23 y 24. ¿Quién lo tiene? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Okay. Para los que somos llamados, la palabra de Dios la podemos llegar a comprender, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, nos capacita para comprenderlo. Otra vez, antes de ser salvos, antes de que el Espíritu Santo comience a trabajar la tierra de nuestro corazón, no podemos por nosotros mismos tener un conocimiento o una iluminación de lo que dice la palabra de Dios, al grado en que yo entienda la salvación. Pero si yo soy predestinado, al momento de mi llamamiento, el Espíritu Santo obra en mi corazón y me da una iluminación, es decir, un entendimiento pleno de qué es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mi Calvario. Posiblemente no del todo, pero lo suficiente para entender que yo soy pecador y que yo necesito un Salvador. Entonces eso es bajo iluminación del Espíritu Santo, bajo su tiempo. Si el Espíritu Santo no obra en tu vida, la palabra de Dios te es completamente locura. Vamos a continuar, vamos a ver el siguiente, vamos a ver, es más, ya leímos el otro. Vamos a ver dos de Romanos y aquí la vamos a dejar. El de Romanos 1:6, ¿quién lo tiene? Y el de Romanos 4:17, por favor. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, nuevamente. Somos llamados. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por parte de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Okay. Sea como sea, Él llama a las cosas que no... Bueno, creo que también está hablando de otro tema, pero lo podemos incorporar también ahí, ese versículo. Entonces, antes no éramos nada y Él nos llamó a ser, básicamente, si lo queremos interpretar de este modo, ese versículo de Romanos 4:17. Entonces, antes no era llamado y ahora ya soy. ¿Por qué? Porque antes ya no era hijo y ahora ya soy hijo. ¿Por qué? Porque Él ha querido por el simple designio de su perfecta y santa misericordiosa voluntad. Por eso y únicamente por eso. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, estamos muy lejos de terminar este primer punto
del llamamiento eficaz. Espero, hermanos, que haya sido bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca del llamado de nuestro Señor Jesucristo a aquellos a quien Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para hacerlos por su plena y pura voluntad hijos suyos. Vamos a terminar en oración, hermanos, dándole gracias a Dios porque efectivamente nos ha llamado. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido aprender acerca del llamamiento eficaz, Señor, el cual no podemos negar, porque si nosotros hemos sido predestinados, entonces en el momento designado de su voluntad, que nosotros seamos iluminados por parte de su Espíritu Santo para ser salvos, entonces así ha sucedido. Le agradecemos, Señor, porque ha sido únicamente por lo que usted hizo en la cruz, y nada que nosotros hubiésemos hecho nos hubiese justificado. Gracias, Señor, porque usted nos ha imputado sobre nosotros su vida, su justicia, a pesar que nosotros merecemos el infierno. Gracias, Señor, por su salvación preciosa. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.